teníamos la noticia que recibíamos esta mañana, en realidad, pues yo te diría que la noticia ha saltado a eso de las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana hora peninsular en España. Evidentemente, pues nos hemos despertado con esa noticia según la cual Edmundo González, el candidato de la oposición en Venezuela, habría emprendido vuelo hacia suelo español porque aparentemente el gobierno de España le habría ofrecido asilo político, o más bien le habría aceptado el asilo político que había solicitado la oposición en Venezuela, que había solicitado en concreto Edmundo González, a él como figura personal y a su familia. Esto nos da pie a analizar cuál va a ser la línea que siga la oposición de aquí en adelante, porque desde luego no es una noticia menor, no solo por lo que significa en términos políticos o en términos internacionales para el gobierno de Venezuela, para Nicolás Maduro en este caso, el hecho de que el líder opositor que se había presentado a las elecciones solicite y se le conceda asilo político en España, sino también por lo que nos dice de la estrategia actual de la oposición en Venezuela. La salida de Edmundo González, que fue confirmada, por cierto, por Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España. Pongo, 20 segunditos de audio para poneros en contexto, porque este era el vídeo que nos confirmaba la decisión tanto de Edmundo González y su entorno como del gobierno de España. Sabíamos, o teníamos la noticia, estábamos esperando confirmarla, de que en efecto Edmundo González se habría subido a un vuelo que iba hacia España y habría solicitado ese asilo, y teníamos esta confirmación por parte del ministro de Asuntos Exteriores de España, Álvarez, que escuchamos ahora 20 segunditos. Lo escuchamos. Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española, a solicitud de él. Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder. Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia... Esto es un poco el momento en el que tuvimos esa confirmación por parte del Gobierno de España, y a partir de ahí, evidentemente, pues teníamos que empezar a analizar qué es lo que esto significaba para la oposición, porque nos dejaba con un poco de duda, ¿no? Sabíamos que días antes el Ministerio Público de Venezuela había emitido una orden de detención contra Edmundo González. Se le acusaba de delitos como usurpación de funciones, incitación a la desobediencia de leyes, conspiración, alguna serie de delitos como consecuencia de sus posturas o las posturas que el Ministerio Público le achacaba a Edmundo González después de las elecciones del 28 de julio, las elecciones presidenciales. Por poner un poco de contexto, por si alguien ha vivido debajo de una piedra el último mes y medio, básicamente el 28 de julio hubo elecciones presidenciales en Venezuela. Tras esas elecciones en Venezuela hubo dos versiones, una sustentada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y a posteriori por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, según la cual Nicolás Maduro había ganado las elecciones con un 51% en oposición de Edmundo González, el principal candidato antichavista, que había sacado cerca de un 44%, si no recuerdo mal las cifras, de los votos. Y por otra parte teníamos la versión de este mayoritario espacio de la oposición, que había colgado lo que según planteaban eran las actas recopiladas de sus apoderados, de sus distintos apoderados en las distintas mesas electorales, y según esas actas, Edmundo González había ganado las elecciones por cerca de un 70%, más de un 60% de los votos, en oposición a un Nicolás Maduro que habría obtenido alrededor de un 30% de los votos. Se fue enquistando esa crisis política, aquí en Descifras lo estuvimos contando, porque se entró, además muy pronto, en la dinámica, en la retórica del fraude cruzado. Es decir, la oposición acusaba al oficialismo y a la institucionalidad venezolana, bolivariana venezolana, de estar perpetrando algo así como lo que ellos llamaban un fraude electoral, que realmente Maduro no había ganado las elecciones y que todo era una maniobra político-institucional del chavismo para que Maduro lograse un nuevo mandato del 25 al 31, y al mismo tiempo teníamos al chavismo, al PSUV y a algunos sectores de la institucionalidad de Venezuela acusando a la oposición de que esas actas que ellos habían publicado en su página web en realidad eran fraudulentas y que la oposición estaba instigando un golpe de Estado a través de una falsa denuncia de fraude contra el proceso electoral en Venezuela. Todo ello avivado, entre otras cosas, por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela
en ningún momento presentó, y todavía no lo ha hecho, los resultados desagregados por mesas electorales, por distritos o por municipios en Venezuela. Se llegó a las últimas semanas en las cuales pudimos observar un debilitamiento importante por parte de la oposición en términos de convocatoria. Por ejemplo, veíamos manifestaciones, convocatorias de salir a las calles en distintos puntos de Venezuela por parte de la oposición, incluso movilizaciones en Caracas a las cuales acudía María Corina Machado, la principal dirigente de la oposición en Venezuela, en las cuales pues, no acudía un caudal demasiado grande de gente como para presionar al gobierno de Venezuela y como para, sobre todo, mostrar en términos internacionales una agitación en las calles y una movilización social y política a la altura de lo que ocurrió en su momento en el año 2014, lo recordaréis muchos, con aquel ciclo de lo que el chavismo definió como guarimbas, ¿no? Aquellas movilizaciones que en algunos casos tomaron tintes violentos y que además fueron contestados por parte de las fuerzas de seguridad y armadas de Venezuela con un intenso proceso de represión que dejó un saldo, ya lo sabéis, de varios muertos durante 2014-2015, tanto en el lado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Venezuela, como también militantes chavistas y a su vez manifestantes contra el gobierno de Nicolás Maduro, que por aquel entonces recién empezaba, ¿no? En 2013 acababa de iniciar lo que es ya hoy los 10 años de madurismo que quedan que llevamos ya, que lleva a la espalda Venezuela. Y en resumen, lo que habíamos conocido en las últimas horas era, como digo, esa dificultad por parte de la oposición de concentrar fuerzas a la interna, de mostrar en esas movilizaciones un peso importante en las calles y además una incapacidad notoria de lograr apoyos de verdad en términos internacionales. Y cuando hablamos de apoyos de verdad nos referimos no a actores como Colombia o Brasil que muestren una posición intermedia, que digan que no, claro, que nosotros no podemos reconocer a nadie porque necesitamos que se suban las actas, etcétera. Pero no estaba consiguiendo que más allá de Estados Unidos, Argentina, Perú y algún gobierno más, no estaba consiguiendo realmente que actores internacionales reconocieran la victoria electoral de Edmundo González, que según la oposición era una cuestión evidente. Ni hablar, apenas estaba consiguiendo que hubiera países que hablaran de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Eso ya nos ponía, Ale, en un contexto distinto al del momento en su día de Juan Guaidó, que sí que tuvo reconocimiento internacional. Hubo numerosos países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, y es algo que no pasó en esta última ocasión. Apenas hubo un puñado de países que se animaron a hablar de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y sin embargo sí que hubo varias decenas de países, entre los cuales se encuentran no solo importantes actores en la región, sino sobre todo importantes actores más allá de la región, como China, Rusia o Irán, que se referían a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. En ese contexto en el que la oposición verdaderamente no era capaz de mover fichas, es decir, no era capaz de alterar la estrategia del chavismo, una estrategia marcada por el enfriamiento del conflicto y la represión o la persecución o la limitación hacia la oposición, pues el chavismo fue tomando posiciones una detrás de otra de manera exitosa. El chavismo convocó elecciones comunales hace unas pocas semanas, que fueron un relativo éxito, en el sentido de que la oposición ni siquiera intentó boicotear esas elecciones, y esas elecciones salieron adelante con una relativa tranquilidad. El chavismo, además, Nicolás Maduro logró nombrar su gabinete de ministros, su renovado gabinete de ministros para el próximo ciclo 25-31, sin que hubiera mayor condena en términos internacionales ni en términos nacionales, ni que hubiera grandes movilizaciones en Venezuela. Y además logró incluso convocar elecciones en 2025. Nicolás Maduro advirtió que iba a convocar elecciones legislativas, regionales y municipales y avisó, además, de que en un principio no se iba a poder presentar la oposición, diciendo textualmente: no se podrán presentar aquellos que no han reconocido la legitimidad del Consejo Nacional Electoral. Es decir, se estaba refiriendo al sector de María Corina Machado, y no pasó absolutamente nada. Es decir, la oposición estaba débil en términos institucionales, en la fuerza nacional, en los apoyos explícitos y de peso en términos internacionales, y frente a esa tesitura y frente a la orden de detención que había expedido el Ministerio Público de Venezuela, solicitando que se detuviera a Edmundo González por estos delitos, pues Edmundo González apuesta por la vía del exilio. Y ahí tenemos dos últimas noticias para cerrar esta introducción a lo que ha ocurrido. En primer lugar,
Bueno, en realidad voy a empezar por el final. No es algo muy habitual, pero en este caso tiene un cierto sentido. Primero, que es que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, del Ministerio Público, ha indicado que, según él, realmente el Ministerio Público de Venezuela, la institucionalidad venezolana, había tenido ya constancia, noticia de que España había ofrecido este asilo político a Edmundo González y que, de hecho, según Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, ellos mismos habían negociado con España el salvoconducto para que Edmundo González pudiera llegar a España. Es decir, que este exilio de Edmundo González en España sería algo en lo cual habría intervenido la institucionalidad venezolana, facilitándoselo a Edmundo González, según la versión oficial del Ministerio Público. Pero antes habíamos tenido, y esto sí que es una cuestión de peso, la postura oficial de María Corina Machado, de facto la líder de la oposición en Venezuela, que, y esto sí que lo voy a leer textual, publicó, una vez se supo la noticia de ese vuelo de Edmundo González hacia España, publicó el siguiente tuit. Dijo: a los venezolanos, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha salido del país y se encuentra en España. A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos, calificada como terrorismo de Estado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo, se refiere a Edmundo González, y su entorno. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión, o sea, de detención, e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Ante esta brutal realidad, es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. Esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal que los deslegitima y los hunde cada día más. Pero una vez más se equivocaron. Su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar. Y añade, esto es lo importante del comunicado de María Corina Machado. Dice: el 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, que María Corina Machado insiste en que Edmundo González en efecto ha ganado las elecciones, en que es el presidente electo y en que el 10 de enero, fecha que estaba previsto que ganase quien ganase, asumiese constitucionalmente el nuevo mandato, Edmundo González será juramentado. Y aquí es donde entramos ya en el análisis. Es decir, si la principal referente de la oposición no baja los brazos en la estrategia de la oposición, ella sigue insistiendo en que Edmundo González no solo es el presidente electo, no solo es el ganador de las elecciones, sino que va a asumir como presidente el 10 de enero, nos podemos encontrar frente a un escenario parecido al de Guaidó en su momento. Un escenario quizá más débil por parte de la oposición, porque sería un gobierno en el exilio, porque sería un gobierno con menos movilización en las calles, con menos apoyos internacionales, y porque además sería una juramentación paralela, porque tendría lugar el mismo día que la juramentación por parte de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela para el periodo 25-31. Yo no sé, y aquí es donde le doy la palabra a Ale, si esto es un movimiento por parte de María Corina Machado pactado con Edmundo González o si es una medida de presión por parte de Machado justamente contra Edmundo González. No tengo constancia de qué grado de comunicación ha habido entre Edmundo González y María Corina Machado durante los últimos días. No sé si María Corina Machado era consciente de que Edmundo González se iba a exiliar en España. Sabemos por las declaraciones de los últimos días que Edmundo González había advertido, o más bien su abogado, había dicho que él realmente no había dirigido ni la publicación de las actas, ni su nombramiento como presidente electo, y que en realidad había sido María Corina Machado. Entonces puede ser que esto sea una estrategia en efecto pactada por parte de María Corina Machado y de Edmundo González, o puede ser que Edmundo González y su entorno hayan desistido en su intento de llegar a Miraflores, y de ahí el exilio en España, y que María Corina Machado busque algún intento de presión contra Edmundo González para que pues algún tipo de movilización de la opinión pública en Venezuela, de algún sector de la opinión pública en Venezuela, insista Edmundo González en la vía de proclamarse presidente electo de Venezuela, que es algo que no ha hecho nunca en un acto público, lo ha hecho en un par de comunicados, pero poco más, no lo ha hecho nunca en un gran acto público.
Y teniendo en cuenta que todavía quedan 4 meses para ese momento, 4 meses y 2 días, pues pueden pasar evidentemente muchas cosas en Venezuela. No obstante, desde luego el chavismo, como hemos expresado aquí muchas veces, tiene un control importante de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, tiene una buena posición en términos internacionales y yo veo complicado que la estrategia de María Corina Machado, si es esa, en efecto sea exitosa. Es decir, un nuevo Guaidó en un contexto mucho más desfavorable para la oposición del que era en su momento y mucho más favorable para el chavismo del que tenía en su momento, no terminó de verle la vuelta, ¿no? a ese movimiento por parte de María Corina Machado y del espacio en general de la oposición. Vamos a ver qué dice Edmundo González en los próximos días. Yo aquí ya le doy la palabra a Ale, pero a mí, personalmente, más allá de mi valoración sobre la estrategia opositora, también debo decir que por parte del gobierno de España es una posición, es un movimiento que me parece acorde a la línea que el gobierno de España había llevado durante las últimas semanas. Sabíamos que gobiernos como el español habían mostrado una postura intermedia, es decir, no reconocemos la victoria de Nicolás Maduro, ni las declaraciones del Consejo Nacional Electoral, ni del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, no validamos las instituciones venezolanas porque según el gobierno español, los gobiernos europeos, el gobierno de Estados Unidos no son autoridades legítimas, pero tampoco declaramos presidente electo a Edmundo González. No se mojaron hasta ese punto como sí lo hubieran hecho en su momento numerosos gobiernos en Occidente. No obstante, el movimiento actual del gobierno de España para mí queda en una posición perfectamente intermedia, que quizá era lo que buscaban, de, bueno, no hacemos un movimiento de injerencia o que pueda ser, ¿cómo decirlo?, que pueda ser interpretado por los gobiernos latinoamericanos como injerencista, es decir, no declaramos a Edmundo González ganador de las elecciones, pero al mismo tiempo le ofrecemos asilo político, lo cual muestra de cara a el resto de estados europeos, incluso de nuestro electorado, estoy pensando en este caso en el Partido Socialista de España, Partido Socialista Obrero Español, nos mostramos como defensores de la oposición en Venezuela, en términos al menos humanitarios. A mí me termina de cerrar, pero no sé, Ale, cómo lo ves, que me pega una chapa de 20 minutos y no me he dado ni cuenta. No, bueno, yo estoy de acuerdo. Es decir, la posición de España, igual que en muchos temas, es comprometida porque ellos no tienen interés de hacer una política activa, ¿no? Que sea rupturista con ningún tipo de consenso, pero es que ahora mismo ha cambiado mucho el contexto internacional. Es lo que mencionabas. Edmundo González no ha recibido ni de lejos el apoyo internacional de los socios de la oposición que habían recibido en el pasado Leopoldo López, Juan Guaidó, Enrique Capriles, Lilian Tintori. Toda esta gente ha recibido un apoyo muchísimo más fuerte a nivel político y después también a nivel de acciones concretas. Edmundo González, evidentemente, era el candidato de María Corina Machado. Que había una orden de detención contra él y se le iba a detener, estaba claro. Eso ya estaba visto que ninguno de los dos estaba, ni Maduro, ni Edmundo o María Corina, estaban dispuestos a reconocer la victoria del otro. Eso lo hemos dicho en todos los streamings y de hecho es creo que la gran certeza que podíamos tener antes de las elecciones, que yo ya decía, es que vamos a una crisis programada porque ya se está diciendo que nadie va a reconocer los resultados. Me parece muy evidente. Bueno, pues como era Hacíamos evidente, la broma, Ale, de que era la única crisis que podíamos anticipar, que podíamos programar para el contenido en Descifra, justo. básicamente. Por eso lo digo, es que literalmente lo decía yo así. Era como, normalmente estas cosas no se pueden programar. Y la de Venezuela se podía, porque es como, se sabía esto, que no se iban a reconocer mutuamente las derrotas, porque lo dijeron los dos prácticamente, con otras palabras, no te van a decir eso. Pero como que si ganaba el chavismo era solamente con fraude, no podían ganar de otra manera. Y al revés, ¿no? Que la oposición estaba preparando un golpe, que no iban a tolerar la revolución bolivariana, etcétera. Cuando vemos que se empieza ya a hablar de órdenes de detención, es cuando yo ya veía claro que como ninguno de los dos se bajaba y Nicolás Maduro había calibrado el pulso internacional, que no le estaba siendo tan desfavorable, se podía permitir acabar con esta crisis política, aunque también sirve para movilizar. Entonces, mucha gente nos pregunta, ¿por qué se va a España y el gobierno venezolano lo permite y lo facilita cuando querían detenerle? Es que el objetivo aquí no es acabar con Edmundo González. Meterle en la cárcel tiene un coste político muy elevado. Si en los primeros días se hubiera facilitado la transición, ¿no? Es decir,
lo que decía la oposición de que si Maduro se va, no va a haber consecuencias. Evidentemente iba a haber consecuencias contra los maduristas, pero que si Edmundo González reconoce la derrota, que no iba a haber ningún tipo de consecuencia, pero ya estábamos viendo que en las protestas Maduro se jactaba de tener a miles de presos, porque toda la gente que salía a protestar eran criminales, ¿no? Es decir, ya veíamos que estaban intentando minimizar el coste político de tener que derribar a su rival, pero que iban a por todas seguro. Entonces se planteó con los perfiles de vanguardia, para mí, perfil de vanguardia más fuerte, Jorge Rodríguez, del madurismo, ¿no? En general, y luego Diosdado Cabello, que se ha reconvertido hacia el madurismo después de que... Sí, exacto, estoy hablando aquí de chavismo y de madurismo como cosas distintas que nos dicen en el chat, porque eran perfiles, Diosdado Cabello, muy cercanos al chavismo, pero no eran muy cercanos al madurismo, al menos al principio, porque hubo esa disputa de, bueno, pues quién iba a ser el heredero de Chávez. Ahora mismo sí le veo más cercano al madurismo de lo que le he visto en otros momentos, aunque oficialmente todos van a una. Por eso se puede hablar de chavismo como la gran casa, ¿vale? Pero esto es otro debate. En general, es significativo cómo esta gente, que son, como digo, la vanguardia de este pensamiento político, o al menos sí, el movimiento político más bien, estaban ya hablando de detenerle, con el coste político que eso iba a tener. Y que si ya el autoproclamarte tenía un coste que a nivel internacional los países estaban manejando más o menos, no te reconocemos la victoria, no reconocemos la validez de las elecciones, ni siquiera, bueno, pues que tus socios de la región, socios tampoco, ¿no? Pero países que tienen un gobierno más tolerante contigo, como Colombia y Brasil, no estén dispuestos a reconocer tus elecciones, o que México, que está dispuesto a reconocer tus elecciones, no esté dispuesto a reconocer tu gobierno, tiene un coste político mayor si empiezas a detener al líder opositor. Entonces, esa imagen se quería evitar. Estaban dispuestos a ir a ello, pero para ellos es igual de útil la desaparición del tablero de Edmundo por inhibición, porque él se marche, que por detención, pero eso además tiene ese coste político. Ahora pueden decir que ha huido, que es lo que se decía de Guaidó, cuando claramente ha huido porque le iban a detener. y además el gobierno lo ha permitido. ¿Que le iban a detener por cuestiones legítimas o no? Eso es otro debate. Pero que le iban a detener era evidente. Y ahí es donde han salido las informaciones de que Edmundo González Urrutia había estado en la Embajada de Países Bajos hasta que planteó, bueno, pues si hacer un exilio y que algunos países de la región ya han condenado, pero esto, el coste político que está teniendo probablemente se quede aquí. Por ahora, porque el coste político parece que va a ser las condenas de los países de siempre de la región, más algunos, pues eso, estamos hablando ahora de Uruguay y de Paraguay como países, sobre todo Uruguay, más del bloque de Estados Unidos en estos momentos, pero por ejemplo Chile, que es uno de los países que más está chocando con Venezuela, es uno de los que más daño puede hacer en el sentido de que no es un gobierno claramente de derechas, ¿no? Aunque tampoco diría que es un gobierno claramente de izquierdas. Pero ahí nos encontramos con que el gobierno de Gabriel Boric sigue haciendo bastante confrontación, llamando dictadura a Venezuela, y con cada paso que se da, que mencionaba antes con González Urrutia, criticándolo y condenándolo. Todo esto puede erosionar más, porque todavía no ha habido ningún reconocimiento de Colombia, Brasil y México que serían clave para ello. Si a eso le añadimos el que se haya marchado a España, insisto, a Maduro le conviene tener a Urrutia fuera. Que está en España, pueden vender que es que ha huido, puede vender que es un Guaidó 2.0, y además es que es un Guaidó 2.0 en muchos aspectos, porque intentan bueno, pues hacer una crisis constitucional desde un lado y otro, ¿no? Una crisis constitucional de los dos perfiles, tanto Maduro, ¿no? Como Urrutia, reconociéndose a sí mismos como ganadores. Si ninguno de los dos se echa atrás, es una crisis constitucional. En algún momento, uno de los dos iba a tener que imponerse, ya sea con un golpe, ya sea con una detención, ya sea con cualquier cosa. Eso es una crisis constitucional. Si tú te marchas al extranjero, a partir de ahora le das menos problemas, pero yo creo que no va a ser así. Y es porque María Corina Machado no se ha autoproclamado presidenta, no es un perfil que busque la presidencia activamente,
Entonces tu problema ya no está tan público porque tu candidato está fuera y la líder no se ha proclamado. Sigue habiendo oposición, sigue habiendo crisis, pero ya no hay crisis constitucional dentro de tu país. Ahí es donde nos vamos a enero, cuando María Corina Machado dice que el próximo paso es juramentar a Edmundo como presidente el mismo día que toca juramentar a Maduro, es cuando volverá la crisis constitucional. Pero es distinto, porque ahí los países internacionales, los países de fuera, pueden reconocer a Edmundo como presidente después de haber calibrado durante meses qué hacer, y es un nombramiento mucho más simbólico. No es lo mismo cuando están los dos en el mismo país en plena crisis constitucional que Perú o Argentina, que luego se han tenido que matizar, o Estados Unidos, que luego se ha tenido que matizar, diga Edmundo es el presidente que hagan, es el candidato que ha ganado las elecciones y por lo tanto le corresponde ser presidente electo, bueno, es presidente electo y le corresponde ser presidente en ejercicio, que a que lo digan cuando ya está en el exilio. Porque es muy sencillo decir que cuando alguien está en el exilio es presidente. Y eso no tiene unas consecuencias sobre su figura o sobre el apoyo que le tienes que dar o con quién vas a hablar. Esto es lo que pasaba con Guaidó. Hablabas con el gobierno y el gobierno decía que ellos no tenían el reconocimiento y tenían trabas y tenían sanciones de gran parte de la comunidad internacional occidental, pero que seguían teniendo contactos operativos. Que cuando Alemania o España o Estados Unidos quería algo, tenían que tener contactos operativos con el gobierno de Maduro, aunque no reconocieran el gobierno de Maduro. Vamos más a un escenario como el de Guaidó que al escenario que planteaba, yo creo, María Corina Machado. Y ahí pues tiene más que ganar a la larga Maduro si no tiene una crisis interna más grave. Porque lo que va a conseguir es, pues eso, el retiro dorado de Edmundo, igual que pasaba con tantos opositores, y a María Corina, que es la única con capacidad de movilización masiva sin su candidato. Entonces, con Juan Guaidó se buscaron la excusa de, a través de la sucesión parlamentaria por la incapacidad. Pero ¿qué excusa va a encontrar María Corina para buscar un candidato que no sea Edmundo? Es muy difícil que intente tumbar el gobierno de Maduro. La única esperanza que le queda es apostar por la vía de Guaidó. Es decir, que María Corina defienda en Venezuela que Edmundo va a ser el presidente en el exilio. Es la única vía que le queda, porque no puede decir que hay un número 2 al que vaya a nombrar presidente desde Venezuela. Sea o no algo coordinado entre ella y él, va a tener que apoyar una vía que ya ha fracasado en el pasado cuando tenían más apoyos internacionales. Por eso decimos que la oposición venezolana está ahora mismo en una encrucijada. Porque ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a echar a Maduro del poder? Si no tiene unos países de su entorno, como era Estados Unidos, la Unión Europea, que hagan más que gestos, que es lo que ya se hacía con Guaidó. Con Guaidó se hicieron sanciones, pero es que ahora todavía no hemos llegado a ese punto de romper con Venezuela como cuando Guaidó. Entonces ahí nos encontramos con un problema para el futuro. Cuando hablamos de candidato me refiero al candidato de María Corina Machado para poner como presidente, no a unas elecciones. Se supone que ella dice que ya han ganado y Edmundo es presidente. Pero si el presidente está en el exilio, ¿a quién vas a poner con la lucha desde Venezuela? Su única posibilidad es apoyar a Edmundo en el exilio, ahora mismo. Y bueno, el papel de España, como tú decías, me encaja también en eso, en que al final España hace mucha política de gestos y una acogida en territorio español es un gesto tremendo para la diáspora. Va a ser como que son los que más están haciendo por Venezuela, pero porque no hay mucho que se esté haciendo ahora mismo desde Estados Unidos o desde la Unión Europea. Justo además actualizando aquí el hilo. No sé si tenemos preguntas sobre el tema. Vamos a ver.